izquierdo. En este primer flip-flop, la señal de reloj, que es la patita 1, bueno, pues la estoy mandando al timer, al temporizador, en este caso con frecuencia de 1 Hz. Las entradas, que serían en este caso las terminales 14 de este primer flip-flop, 14, J y 4, la entrada acá, las estoy mandando a 1 a modo de conmutación, ¿sí? Perdón, la entrada acá es la 3, la estoy puenteando a la 4 porque la 4 es la alimentación OBCC, de aquí estoy tomando el 1. Tierra, la patita 11. Y entonces J y K están en 1 y la terminal clear, la entrada clear de este primer flip-flop, que es la patita número 2, la estoy enviando a través del cable verde a un interruptor, precisamente para ver la función ahorita de la terminal clear. La vamos a ver en un momento. Entonces aquí tendría mi primer flip-flop JK, ya con las entradas en 1, la señal de reloj y bueno, su alimentación. ¿Qué pasa? La salida de este primer flip-flop, es la terminal Q, la terminal 12, que la estoy enviando aquí en la parte de arriba con el cable azul a un LED. Voy a encender el circuito y bueno, notarán que aunque está en conmutación, la salida no hace nada, está apagada. ¿Por qué razón? Porque la terminal clear la estoy mandando en este momento a 0 con el interruptor. En el momento en que el clear le mando un 1, pues aquí podemos ver que ya está oscilando, ya está conmutando la salida con el reloj de 1 Hz, está prendiendo y apagando. Aquí tenemos nuestro primer flip-flop, nuestro primer bit del contador, que ya está contando. Ahora, vamos a agregar, ya que funciona este primer flip-flop, lo apago, vamos a agregar el siguiente. Entonces, el siguiente flip-flop, que está dentro del mismo chip, el segundo flip-flop, las entradas J son la patita número 7, que ya la tengo aquí conectada con un puente a la entrada BCC, a la patita 4. La entrada K es la terminal número 10, 8, 9, 10, también ya la tengo conectada directamente a 1. La salida Q será la patita número 9, entonces la salida Q la voy a conectar aquí un LED, al siguiente LED, por ejemplo. Y me faltaría la terminal de reset, que es la patita número 6, que aquí ya la tengo puenteada, junto con, perdón, la terminal clear. La terminal clear ya la tengo puenteada con la terminal clear del otro flip-flop y van al mismo interruptor. Entonces aquí lo que me falta es ahora tomar la señal de salida QA y mandarla a la entrada de reloj del siguiente flip-flop, que es la patita número 5. Entonces, a continuación tomo la salida QA y la mando a la entrada de reloj del flip-flop siguiente, que es la patita número 5, el cable azul que estoy dibujando en este momento. Ahí está. QA se va además como el reloj del siguiente flip-flop. Y vamos a encender y vamos a ver qué pasa. Y vean, ahí ya tenemos la oscilación de las dos salidas. Cada vez que la salida menos significativa cambia de 1 a 0, noten que cambia el siguiente flip-flop. Pero aquí podemos observar cómo ya tenemos el conteo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y vuelve a empezar en 0, 0. Y aquí ya tengo mi contador binario en base 4, del 0 al 3.
Ahora, si quiero reiniciarlo o quiero ponerlo a cero, voy a poner en cero el botón de las terminales clear. Ahí está. En el momento en que mando un cero en la terminal clear de ambos flip-flops, vean cómo se detiene, se queda en cero la cuenta, y en el momento en que lo mando a 1, pues nuevamente comienza a contar. Y entonces, pues ahí estamos comprobando el funcionamiento. Ya tenemos un contador base 4. ¿Alguna pregunta en esta parte, jóvenes? No, profe. Bueno, vamos a agregar el siguiente flip-flop. Como nada más tengo 2 flip-flops JK en cada chip, bueno, pues si quiero agregar un tercer flip-flop, ya necesitaría un segundo chip. De hecho, por eso les pedí que compraran dos circuitos integrados de los JK. Para el siguiente flip-flop, entonces, las entradas serían J, la terminal 14, que ya la estoy enviando a 1. Aquí lo hice para ganar tiempo. La terminal 3, que también la estoy enviando a 1. A veces sé que es la alimentación, la patita número 4. La terminal 11 debe ser el negativo de la alimentación, ya está aquí conectado. Y entonces me faltaría conectar aquí la terminal clear, que es la número 2. La vamos a unir con el clear de los flip-flops anteriores para que todos se reinicien al mismo tiempo. Entonces la patita número 2 de este flip-flop la mando al mismo interruptor de los clear anteriores. Y el reloj de este flip-flop, bueno, pues va a ser la salida del contador anterior, la QB. Entonces vamos a puentear la salida del anterior QB y la voy a enviar a la patita 1, que es la entrada del reloj en este caso. Ahí se ve más claro, ahí se ve mejor. Y la salida Q sería la patita número 12. Y esta será el siguiente LED del contador. Y entonces aquí ahora vamos a tener nuestro contador base 8, que debe ir del 0 al 7. Bien, veamos si todo está bien. Voy a poner el clear en 0 para que comience desde 0, porque puede comenzar en un valor aleatorio. Cuando lo enciendan por primera vez este circuito para alimentarlo, para que funcione, es probable que no comience necesariamente en 0, puede comenzar en un valor aleatorio, lo cual es normal. Pero si quiero garantizar que va a empezar a contar desde 0, bueno, pues de entrada el botoncito o el interruptor en la terminal clear lo mando a 0 y vean, aquí tenemos detenido en este momento en 0 el contador, y ahora tiene que empezar a contar del 0 al 7 cuando mande un 1 en las terminales clear. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vuelve a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vuelve a comenzar de nuevo. Y así sucesivamente. Y ahí tenemos entonces el contador binario ascendente, base 8, quiere decir que cuenta del 0 al 7. Y bueno, pues como tenemos aquí un cuarto flip-flop JK de nuestro segundo chip, pues podemos aprovechar de una vez y construir un contador base 16. Así que apago el circuito y voy a agregar el siguiente flip-flop.
El siguiente flip-flop, sus entradas serían la patita 7J, que ya la tengo a 1 lógico aquí. La terminal número 10, 8, 9, 10, K, que también ya la estoy enviando a 1 en modo conmutación. La terminal clear, la número 6, la voy a unir con las terminales clear anteriores al mismo botón para reiniciar. Entonces, la patita número 6, puenteo que se una a los clear de los demás en el mismo interruptor. Y por último, el reloj, la patita 5, pues tiene que ser la señal del flip-flop anterior. Entonces, la salida del anterior que teníamos aquí será el reloj. En este caso, la terminal número 5. Ahí está. La salida del anterior es el reloj del siguiente y la salida de este flip-flop será la patita número 9. Este flip-flop entonces saldría aquí y lo mandamos al siguiente LED. Noten que cada flip-flop que vamos agregando se va convirtiendo en el bit más significativo. Por eso es que las salidas las empecé a cablear de derecha y voy hacia la izquierda. Cada flip-flop que se agrega se convierte en el bit de mayor peso en el contador. Bien, si todo está bien conectado, entonces ahí ya tendríamos un contador base 16. Voy a empezar con un 0 en la terminal clear. Encendemos, todo está en 0. Y activamos y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y vuelve a comenzar. Y entonces, pues aquí estamos confirmando los conceptos. Ya tenemos ahora con 4 flip-flops, con 2 integrados, un contador base 16 en modo ascendente. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, De mi parte no, profesor. no importa en qué valor se encuentre el contador. Por ejemplo, ahí vean, si oprimo, se activo el 0 la terminal clear, lo reinicio y vuelve a empezar. Ahí, por ejemplo, si llega ahorita al 12, lo voy a reiniciar. Y no importa en qué estado se encuentre, por ejemplo, ahora en 5, 4, 5. No importa en qué valor se encuentre, en el momento en que la terminal clear de todos los flip-flops la mando a 0, pues en ese momento reinicio el contador y vuelve a comenzar. Esa es la función de este botoncito, como les había mencionado, de este interruptor. Su función es reiniciar el contador cuando el usuario así lo requiera. Bueno. Pregunta, ¿podemos cambiar la rapidez, la velocidad con la que está efectuando el conteo este circuito? Con la frecuencia. Con la frecuencia del reloj, así es. Aquí lo tenemos, pues, digamos en lo más lento, estamos usando la frecuencia de 1 Hz. Vamos a cambiar esa conexión. Por ejemplo, a 2 Hz. Y ahí pueden ver, pues ya está contando más rápido. Entonces, bueno, ustedes construyeron un reloj que recuerdo les dije más o menos fuera de 2 o 3 Hz de frecuencia, entonces pues más o menos a esta es a la velocidad
a la que deben observar que van a funcionar sus contadores. Entonces, punto interesante, un punto importante en este tipo de contadores jóvenes es que la velocidad del conteo, pues la va a determinar la frecuencia del reloj. Vamos a llevarlo a la frecuencia más alta, que sería 10 Hz. Y pues ahí ya pueden ver en 10 Hz que incluso ya se vuelve tan rápido que ya no se alcanza a distinguir visualmente todos los números. Ya cuando se trabaja en altas frecuencias, pues es cuando tenemos que usar instrumentos de medición, por ejemplo, osciloscopios, en donde lo que observaríamos sería un diagrama de ondas, como el que mostré en el pizarrón hace un momento. Pero bueno, el contador puede trabajar a cualquier frecuencia, puede trabajar a 1 Hz, 10 Hz, 1 kHz, 1 millón de Hz, 1 MHz, todo depende de la aplicación, a qué velocidad se requiere que se esté llevando a cabo el conteo. Para que nosotros lo podamos visualizar en los LEDs, bueno, pues es que lo hacemos lento, de 1 Hz o 2 Hz, pero puede ser en cualquier frecuencia de operación la del circuito. ¿Ok? Aquí lo voy a regresar a 1 Hz, que es donde se podía apreciar con más claridad, pues, el conteo del 0 al 15. Y, repito, es contador ascendente porque empieza en el valor más bajo, en 0, va incrementando, llega a un valor máximo y después del máximo vuelve a comenzar desde 0 la secuencia. Se repite, esta secuencia de conteo se repite indefinidamente mientras el circuito esté recibiendo alimentación. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, no, profe. No, profe. Bueno. ¿Qué pasaría? Fíjense bien. ¿Qué pasaría si en lugar de tomar las salidas del contador en las terminales Q, observáramos las salidas del contador en las terminales Q negada? Pues observaríamos, en lugar de, si enviamos a los LEDs las Q negadas, vamos a observar lo contrario de lo que envían las señales Q. Vamos a hacerlo. Voy a tomar las salidas de cada flip-flop y los voy a enviar a los 4 LEDs que me quedan aquí en la barra. Por ejemplo, en el primer flip-flop, la salida Q negada sería la patita número 13. Entonces, esta sería Q negada del primer flip-flop. En el siguiente flip-flop, estoy viendo mi hoja de datos, que ya la tengo impresa, por eso lo estoy observando más rápido. En el siguiente, la salida 8. Tenemos Q1 negado o QB negado. Luego en el siguiente flip-flop, de nuevo sería la patita número 12. Y por último, la patita 8 del último flip-flop. Vamos a ver qué pasa. Ahora quiero que observen qué pasa del lado de las terminales negadas. Aquí vamos a comenzar. Aquí estoy comenzando con la terminal clear en 0. Y entonces vean, del lado derecho tenemos las salidas Q negadas
todas en 1. Del lado izquierdo tenemos las salidas Q, como esperábamos, todo en 0, pero entonces las Qs negadas me dan el valor opuesto. Y vamos a observar qué pasa ahora del lado de las Q negadas. Vean que entonces en lugar de empezar en 0, vamos a empezar en 15. Y vamos a observar qué pasa con esas 4. Empieza a contar y observen. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Se dan cuenta? Si en lugar de tomar las salidas Q, leyera el valor del contador en las Q negadas, tengo un contador que va ahora del 15 hacia 0 y vuelve a comenzar. Ahí está, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Así que puedo tener el mismo contador de 16 estados, de 16 valores, pero ahora lo puedo tener en modo descendente, del número mayor hasta el menor, a 0, y volver a comenzar. Un contador que se vaya decrementando. Esto es un contador descendente. Y lo único que hice, el armado, el montaje es el mismo. Lo único que se hace es que en lugar de tomar las salidas en las Qs normales, en este caso las salidas se conectan en las Qs negadas. Y de esa manera tengo el circuito contador en modo descendente. O podemos tener, como aquí lo acabo de hacer, tener simultáneamente las salidas Qs y las salidas Q negadas, y entonces pues podemos tener de un lado el contador ascendente y en las Q negadas podemos tener simultáneamente el contador en modo descendente. ¿Sí? Cuando se reinicie, pues en el contador descendente, la opción de reinicio lo que va a hacer es que pues siempre va a comenzar del número más alto. Aquí cuando reiniciamos un contador descendente, pues no va a empezar en 0, sino que va a comenzar en el número más alto, que en este caso es el número 15. Bien. Y si no quisiera leer el valor del conteo en binario, esto lo puedo mostrar en un display de 7 segmentos. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer si quisiera observar el valor del conteo en un display de 7 segmentos? Pues simplemente tendría que agregar el circuito decodificador a 7 segmentos, sea un circuito 47 o 48, y el display. Y entonces estas salidas Q, estas salidas binarias, enviarlas al decodificador y al display. Y entonces ahí puedo tener pues el conteo, el circuito contador, pero ya trabajando con el display de 7 segmentos. ¿Sí? Entonces, bueno, como podrán imaginar, pues de aquí va a salir nuestra siguiente práctica, de aquí va a salir nuestro siguiente trabajo experimental que van a presentar el próximo viernes, jóvenes. Entonces, para el próximo viernes, el circuito que van a entregar en físico, que me van a mostrar funcionando en físico, va a ser precisamente un contador asíncrono. A esto se les llama contadores asíncronos. Un contador asíncrono, módulo 16 o base 16, lo que tenemos aquí. La diferencia es que no lo van a entregar todos igual. Vamos a hacer ahí un ajuste. Por ejemplo, los compañeros cuyo apellido paterno comience de la letra A hasta la letra G van a entregar el contador en modo ascendente. Y
quienes su apellido paterno comience de la letra H hasta la Z, lo van a entregar para que veamos el conteo en modo descendente. ¿Ok? Entonces, repito el circuito que van a entregar el próximo viernes físico es contador base 16, apellido paterno que empiece de la A a la G, mostrando que cuenta en modo ascendente, y quienes empiece su apellido paterno de las letras H a la Z, lo van a mostrar contando en modo descendente. El circuito de reloj, pues es el que ya habían armado para la práctica anterior. Ese circuito de reloj no lo desarmen, lo van a utilizar aquí nuevamente. Y bueno, algunos consejos para que el circuito funcione, porque ya tiene sus detalles ya en el aspecto práctico para que funcione correctamente. Primer punto es que deben utilizar las resistencias limitadoras en los LEDs, ¿sí? Tienen que conectar estas resistencias limitadoras en los LEDs, porque si no las conectan, si no incluyen las resistencias en serie con los LEDs, seguramente va a estar saltando números o va a estar brincando números y no funciona correctamente. Entonces, no se olviden de incluir las resistencias limitadoras en todos los LEDs. Ese es el primer consejo práctico cuando vayan a armar el circuito. El segundo consejo es no quieran armar todo lo que tenemos aquí en el protoboard en este momento, no quieran hacer todas las conexiones para probar de inmediato el contador con los 4 flip-flops, porque si no funciona, no van a saber en qué parte está la falla. Constrúyanlo paso a paso, como lo hice ahorita. Es decir, primero conecten un solo flip-flop en modo conmutación y vean que está funcionando, que está mandando el 0, 1, 0 y 1. Ya que funciona bien ese primer flip-flop, conectan el siguiente dentro del mismo chip y entonces tendrán que obtener su contador de 2 bits del 0 al 3. Ya que funciona bien ese contador de 2 bits, agregan el siguiente flip-flop y ven que cuenta del 0 al 7. Y ya que funcionen bien los 3 primeros flip-flops, agregan el último y entonces pues ya deberá funcionar del 0 al 15. Pero no lo quieran construir todo junto. Vayan por etapas. Primero un flip-flop y verifican. ¿Funciona? Agregan el siguiente. ¿Funcionan los 2 flip-flops? Agregan el tercero y así sucesivamente. Si en algún momento ven que el contador ya no trabaja, pues eso significa que la falla estuvo en el momento que agregaron el último flip-flop y es más fácil entonces de localizar el problema. Pero si arman todo y no cuenta correctamente, no van a saber cuál de los 4 flip-flops es el que está fallando o el que tiene error de conexión. Así que, repito, construyan el circuito flip-flop por flip-flop y vayan probando cada vez que agregan un flip-flop que ya funciona bien y pasan a agregar el siguiente y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? No, ninguna. Bueno, apago aquí mi contador, voy a detener la simulación y dejo de compartir pantalla. Y bueno, retomando el pizarrón, regresando aquí de nuevo al pizarrón, vamos a llegar a algunas conclusiones. Primero, estos contadores se les llama contadores asíncronos, porque solamente uno de ellos recibe la señal de reloj del 555, que es el primero, el menos significativo. Los relojes de los siguientes, bueno, pues se van tomando de los flip-flops anteriores. Les recuerdo, coloquen estas resistencias limitadoras en los LEDs. La señal del reloj del siguiente flip-flop se toma de la salida Q directamente, donde debe ir esta resistencia. Si la resistencia limitadora de LED no la incluyen y conectan el LED directamente, lo que va a pasar es que este LED, como su caída de potencial no puede ser mayor a 0.8 volts, va a recortar el voltaje de salida y eso va a hacer que falle el siguiente flip-flop.
Por eso es importante que estas resistencias siempre las incluyan en el circuito, ¿sí? Ojo, también le van a agregar, en el circuito que van a entregar, todos deben agregar el botón de reinicio o el interruptor de reinicio, para que veamos cómo se reinicia cero en el momento en que este interruptor lo activamos, ¿ok? Y bueno, conclusiones, son contadores asíncronos y son contadores que siempre van a ser base 2 a la n. Digamos que un problema de estos contadores es que si yo tengo n flip-flops, pues siempre voy a tener un contador módulo 2 a la n, pero además van a ser contadores que siempre van a ser continuos, es decir, van a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vuelven a empezar. Pero si yo quisiera hacer una secuencia de conteo diferente, por ejemplo, nada más los números pares, 0, 2, 4, 6, y que vuelva a comenzar, no lo puedo hacer con este tipo de circuitos. O que nada más cuente los impares, 1, 3, 5, 7 y vuelva a empezar, eso no lo puedo hacer. Siempre el conteo va a ser de forma continua, ininterrumpida, no se pueden saltar números, no puedo generar secuencias diferentes, que por ejemplo cuente solo pares, impares o que cuente solo números primos, no puedo hacer eso. Si quisiera hacer un contador que genere una secuencia de conteo distinta, que no sea consecutiva, tenemos que usar otro tipo de contadores que vamos a ver la siguiente clase, el jueves, que se llaman contadores síncronos. Ahí sí puedo generar cualquier secuencia de conteo, puedo colocar los números en el orden que yo quiera. Pero en los asíncronos, en este ejemplo, no podemos hacer esa operación. Y por último, mencionar que también estos contadores están limitados en su frecuencia de operación. Estos contadores se utilizan en frecuencias, digamos, frecuencias menores a 1 MHz. Esa es otra limitante que presentan los contadores asíncronos. Si quiero utilizar estos contadores con un reloj en frecuencias ya del orden de megahertz, voy a tener problemas, ya no se van a observar correctamente las secuencias de conteo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos flip-flops va generando un retardo en la señal que se va transmitiendo, y esos retardos, ya cuando los tiempos son muy pequeños, esos retardos van alterando la secuencia de conteo y ya no generan los cambios en los tiempos correctos. Entonces, estos contadores también están limitados a aplicaciones donde se utilicen frecuencias de reloj menores de 1 MHz. Pero bueno, son los circuitos contadores más fáciles de construir, porque como pueden ver, no necesitamos ninguna compuerta, son solamente flip-flops JK y con las entradas conectadas a uno lógico. Entonces, se utilizan por eso, porque son muy fáciles de construir, no requieren componentes adicionales, pero su desventaja es que están limitados a trabajar en bajas frecuencias y como les decía, también están limitados a que las secuencias de conteo pues deben ser siempre secuencias de números consecutivos. No puedo generar secuencias de conteo diferentes. ¿Sí? Por último, para terminar la clase del día de hoy, vamos a observar aquí el comportamiento de las señales de salida. ¿Sí? Quiero que observen lo siguiente. La señal de más alta frecuencia, como podemos ver en esta gráfica, la señal de más alta frecuencia, la que va a tener más ciclos por segundo, pues es la señal del reloj. Pero, ¿cómo se relaciona la frecuencia de la señal del reloj con las siguientes salidas? Por ejemplo, con QA. Vean, un periodo, lo que es un periodo de la señal del reloj, en la señal QA es apenas el estado cero. Si yo tomo el periodo completo de la señal QA, que iría desde aquí hasta aquí, un periodo de la señal QA son 2 periodos en la señal del reloj. Quiere decir que el periodo de la salida QA
tiene el doble de duración que el periodo de la señal de reloj. Pero ahora veamos con QB. Un periodo de la señal QB equivale a 2 periodos de QA y equivale a 1, 2, 3, 4 periodos de la señal de reloj. Y por último, la salida QC, un periodo de la señal QC equivale a 2 periodos de la anterior, 2 periodos de la señal QB, 4 periodos de QA, 1, 2, 3, 4, y 8 periodos de la señal del reloj. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues que el periodo, si es de mayor duración, su inverso, que es la frecuencia, significa que la frecuencia se reduce. Y siempre esa reducción o esa división es entre potencias de 2. Lo voy a anotar aquí al final de la gráfica. Si el periodo de QA es el doble del periodo del reloj, significa que la frecuencia de la salida QA equivale a la señal del reloj dividida entre 2. Pero si la señal QB, el periodo de QB, es el doble del anterior, significa que la frecuencia de la salida QB equivale a la frecuencia del reloj dividida entre 4. Y por último, QC, como va a ser la mitad del anterior, pues entonces equivale a la frecuencia del reloj dividida entre 8. Y entonces, cada salida del siguiente flip-flop que se va agregando va dividiendo entre 2 la frecuencia del reloj. Si agregamos el cuarto flip-flop, bueno, pues la frecuencia de salida del flip-flop D será la frecuencia del reloj dividida entre 16. Y esto tiene su aplicación práctica en el hecho de que puedo tener un circuito generador de frecuencias donde estas frecuencias están relacionadas en múltiplos de 2. Por ejemplo, ustedes pueden tener su circuito de reloj. Vamos a pensar un circuito de reloj que esté trabajando a 1 kilohertz. Pero si tienen esa señal de reloj a 1 kilohertz y agregan este contador de 3 flip-flops, pues además de la frecuencia de 1 kilohertz, pueden obtener en QA una señal que sería de 1000 entre 2, 500 Hz, y en QB se podría tener una señal de 1000 entre 4, de 250 Hz, y después tendríamos una señal de 1000 entre 8, una salida de 125 Hz. Puedo tener 4 salidas o 4 señales de diferentes frecuencias utilizando el reloj, y en este caso estos 3 flip-flops. Y bueno, pues puedo conocer la frecuencia de cada una de ellas. Conociendo el reloj, sé que las salidas del contador van a estar dividiendo la frecuencia entre 2, entre 4, entre 8, entre 16, y así sucesivamente. Si agrego más flip-flops, puedo obtener frecuencias más pequeñas que se van a ir dividiendo entre 16, entre 32, etcétera. ¿Ok? Entonces, un contador, jóvenes, esto también apréndanlo, un contador también se les llama circuitos divisores de frecuencia, precisamente por esta característica de que puedo ir tomando la frecuencia del reloj dividida entre una potencia base 2 en cada uno de los flip-flops. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Por el momento no, profe. Bueno, pues con esto terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Y pues manos a la obra con el siguiente circuito que van a construir.
nos veríamos pues el próximo jueves para continuar con la clase. Veríamos el tema de contadores síncronos, próximo jueves, para dejar el siguiente ejercicio, la siguiente práctica, que sería la última, la siguiente semana, que sería precisamente un contador síncrono. Y bueno, terminando de ver los contadores síncronos, nada más nos faltaría un tema adicional para completar los temas de nuestro curso. Así que pues ya estamos prácticamente en la recta final, jóvenes. Así que pues hay que echarle muchas ganas y con esto terminamos pues el día de hoy. Gracias, gracias por su atención y nos vemos el jueves. Profesor, ¿Sí? los que faltamos de pasar el viernes a lo de la práctica. Pues será al ratito. Termino de clases a las 11:30, a ver si pueden que a esa hora conectarse para revisarlos, por favor. Sí, profesor, gracias.